Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes. Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy tenemos jueves de pensiones. Recuerde, todas las inquietudes que usted tenga en pensiones, aproveche. Hoy tenemos un abogado especialista en el tema de pensiones, el doctor Germán Linares, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, y todas esas dudas que usted tenga. ¿Qué pasa si tengo las semanas y no tengo la edad? ¿Qué pasa si tengo la edad pero no tengo las semanas? ¿Cuándo me puedo pensionar? ¿Cómo me puedo pensionar? Todas esas inquietudes de tema pensional, hoy vamos a estárselas resolviendo. Recuerde, la pensión es un tema económico, la pensión es un tema que es una decisión para la vida, para el resto de la vida. Cuando yo ya no puedo trabajar, cuando yo ya llego a la edad en la que me debo pensionar, no es cuando debo entrar a revisar si tengo las semanas, en qué fondo estoy, si me puedo trasladar, no. Estos son temas que se deben ir revisando a través de la vida laboral y son temas en los que uno se debe ir asesorando, debe ir preguntando qué me conviene, qué no me conviene. En fin, para resolver todas estas inquietudes, entonces está con nosotros el doctor Germán Linares. Bienvenido, doctor Linares. Doctora Marley, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Complacido de estar aquí compartiendo este espacio nuevamente con ustedes. Bueno, abogado, son muchas las inquietudes que tenemos y pues antes de que empiecen nuestros televidentes, yo quería hacerle una consulta que nos han hecho muchas personas a través de nuestro WhatsApp. Es referente al tema de las personas contratistas. Cuando una persona contratista termina su contrato de prestación de servicios, ¿debe reportar la novedad y desafiliarse o debe continuar con la afiliación? ¿Por qué? Porque pues se generan esos meses de mora hasta que vuelva a tener un nuevo contrato y no se sabe después si él puede hacer cálculo actuarial, digamos, o si puede sencillamente desafiliarse y volverse a afiliar. Claro que sí, doctora. Bueno, el contratista tiene una figura que es muy similar a la de un independiente. En tal sentido, por ser independiente, él es el dueño de su afiliación. Entonces, cuando él va a la EPS, él se registra, hace su afiliación, hace todo el trámite igual ante la entidad administradora de pensión e igual ante la ARL. Mientras él tenga contrato, pues está perfecto porque está aportando sobre el 40% del total de su contrato y ese es el aporte que él hace mensualmente a la Seguridad Social. Una vez finaliza el contrato, existe la posibilidad de que su contratista le solicite que reporte la novedad de retiro. Si él reporta la novedad de retiro en el pago de la Seguridad Social, tendrá que realizar nuevamente un proceso de afiliación ante la entidad administradora para poder quedar activo nuevamente. O tiene la posibilidad de no reportar la novedad de retiro, simplemente acercarse a la EPS, indicar que ya se terminó su contrato y que va a empezar a aportar sobre un salario mínimo teniendo en cuenta que ya no tiene ese contrato. La EPS le hace la actualización y él va a seguir con el vínculo allí ante la entidad administradora. Ah, perfecto. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través del 310-2223-051 para mensajes de WhatsApp. Aquí nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio o si se anima nos puede enviar un videíto. O si quiere que el doctor lo asesore al aire, usted le quiere hacer la consulta, preguntarle lo que usted necesita, nos puede contactar a través del 648-4820. Ya saben, recuerden,
310-22-23-051, por ahí no les vamos a contestar, pero por el 648-4820 sí les vamos a contestar. Vamos con uno de los mensajes que ya empiezan a llegar a nuestro WhatsApp. Dice, buenas tardes, tengo 65 años y 540 semanas cotizadas. ¿Puedo retirar lo poco que tengo cotizado? Soy Álvaro. Doctor Linares, cuando una persona tiene tan poquitas semanas y ya tiene 65 años, ¿será que no aguanta otros añitos? Pues siempre hemos dicho acá, doctora, que lo ideal es apuntarle a la pensión, pero en este caso a Álvaro le faltan más o menos 14 años para poder completar sus 1.300 semanas. Entonces puede acudir a la figura de devolución de saldo si es con un fondo privado, o indemnización sustitutiva si está con Colpensiones. Ahí le hacen un cálculo actuarial, le sacan un promedio y le entregan un porcentaje de lo que tenga allí ahorrado durante esas semanas mediante un único pago. Ese va a ser ya el derecho que él tiene a su pensión de vejez. O sea que en este caso, pues es mejor que don Álvaro, que tiene tan poquitas semanas, retire esas 540 semanas que tiene cotizadas. Así es, doctora, es lo más aconsejable en este caso. Bueno, ya a esta hora de la tarde saludamos a todos nuestros televidentes que se encuentran conectados a través de Facebook Live. Tenemos a Maritere, tenemos a Wilson Freddy Cuesta Palacios, fiel televidente desde Quibdó, tenemos a Hernando Suárez Colorado, tenemos a Pedro Jiménez, tenemos a Nieve Ocampo, también fiel televidente. Tenemos a Maritere que nos hace una pregunta, doctor, dice, 2 hermanos pueden solicitar pensión familiar uniendo las semanas cotizadas una vez tengan la edad requerida. Doctor Linares, sobre este tema de pensión familiar, como dice pensión familiar, pues las personas creen que entre hermanos esto se puede hacer. ¿Por qué no le explicamos un poco a nuestros televidentes cuál es el contexto de este tema de pensión familiar? Claro que sí, doctora. La pensión familiar aplica solamente para las parejas, no para las familias como hermanos, padres, sino parejas que sea cónyuge o compañero permanente. A estas personas tienen la posibilidad de acceder a esa pensión familiar cuando están afiliados los dos al mismo fondo de pensiones y cuando ninguno de los dos va a completar las semanas o los requisitos requeridos para acceder a la pensión. Entonces, una vez completen la edad los dos, la edad sugerida, 57 años mujeres, 62 años hombres, pueden entrar a hacer una sumatoria de las semanas que cada uno de ellos tenga y al completar allí las 1.300 semanas entre los dos, pueden acceder a esta pensión familiar que va a ser un único valor que se entrega por familia, por pareja, por núcleo familiar en este caso. Si estas parejas se llegasen a separar después de haber obtenido la pensión familiar, pues se hace una distribución también proporcional al número de semanas que ellos tengan, y si alguno de los dos llegase a fallecer, pues le va a quedar de todas formas a la persona que le sobreviva esa pensión familiar. O sea, doctor, definitivamente descartado que 2 hermanos puedan acceder a una pensión familiar. Absolutamente, no es posible que accedan en esas condiciones. Bueno, ya a esta hora de la tarde siguen nuestros televidentes contactándose con nosotros a través del 310-22-23-051. Recuerden nuestro número de WhatsApp, por acá no les vamos a contestar, pero sí vamos a leer sus mensajes, si son de texto o si nos quiere enviar un audio, nos quiere enviar un video también. Ahora, si quiere que el doctor lo atienda personalmente, que oiga su consulta, contáctenos a través del 648-4820. Tenemos otro mensaje de WhatsApp. Dice, buenas tardes, mi madre está terminando las últimas semanas de pensión. ¿Cuánto puede demorar la adjudicación para pensionarse? Les escribe María Méndez. Abogado, este tema ha cambiado mucho, ¿no? Antes las personas tenían que esperar años, poner acciones de tutela, en fin. Ahora creo que esto se ha agilizado mucho. Así es, doctora. Ahora la norma simplemente establece un tiempo máximo de 4 meses para que los fondos de pensiones den respuesta acerca de una solicitud de pensión,
y 2 meses adicionales en caso de que se solicite una reliquidación de la pensión. Entonces no se van a exceder de ese tiempo. Incluso los fondos de pensiones antes de 2 o 3 meses ya están dando respuesta acerca de estas solicitudes. Bueno, y a través del 648-4820 se conecta con nosotros a esta hora Betty Carreño. Betty, buenas tardes. ¿De qué sector nos llama? Hola, doctora, ¿cómo estás? Habla con Betty Carreño, acá del barrio San Expedito. Barrio San Expedito, Bucaramanga. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, doctora, mi caso es que yo estoy cotizando todavía. Tengo 56 años y próximo a pensionarme porque tengo 1.850 semanas, ¿sí? Entonces mi pregunta es, yo cotizo con un salario mínimo. Si de pronto puedo ir haciendo la vuelta ya, yo cumplo en febrero los 56, ¿sí? Los 57 años, perdón. Si puedo ir haciendo las vueltas y que si hay alguna posibilidad de que de pronto aumente un poquito más del mínimo con las semanas que llevo ya, que son más de 500 semanas, ¿sí? Y lo otro es que creo que yo no pago lo que es ¿cómo se llama? Cuando uno está como en una cirugía, ¿cómo es eso? ARL, riesgos profesionales. Sí, eso, riesgos profesionales. Y entonces tengo un problema de columna, no sé si me operen ahorita dentro de 2 meses, no sé. Entonces mi pregunta es esa, la que yo le estaba comentando, doctora. Bueno, vamos a trasladar la inquietud al doctor Germán. Entiendo que nuestra televidente no tiene aseguradora de riesgos laborales, se llama ahora, pero ¿esto es algún problema, doc, para que le hagan su cirugía de columna? No, absolutamente. A ella pues ya se pasó de semanas, no tiene ningún inconveniente, le falta muy poco tiempo para completar los 57 años. La sugerencia es que espere a que complete la edad, porque si se acerca a hacer los trámites antes, le van a decir que no es posible hasta que complete la edad. Entonces, una vez tenga la edad y ya completando las semanas, pues puede hacer la solicitud. Respecto a que si va a subir el valor de la mesada pensional, evidentemente va a subir un poco, teniendo en cuenta que ya se pasó de las 1.300 semanas, y por cada 50 semanas adicionales que la persona cotice, su porcentaje de pensión se va a incrementar 1.5%, llegando máximo hasta el 80%. Entonces podría llegar efectivamente a ese promedio de los 10 últimos años con el 80%, con las 1.800 semanas, que es lo máximo con lo que se puede pensionar cualquier persona en Colombia. Entonces es probable que sí suba un poco el porcentaje o su mesada pensional por encima del salario mínimo. Abogado, yo quisiera que le pusiéramos en contexto o les explicáramos a nuestros televidentes para qué sirve la ARL y quiénes deben estar afiliados a ARL, porque pues las personas de pronto se confunden un poco en esto. Claro que sí. En la ARL, pues todas las personas dependientes que tengan un empleo directamente, un vínculo con una empresa, pues van a estar afiliadas a la ARL, y en este caso la ARL la escoge el empleador y se realiza un aporte que sale del bolsillo del empleador mensualmente, con una tarifa que está establecida teniendo en cuenta la labor que realiza la persona. En el caso de los independientes, hay una ley que es la ley 1562 del año 2012 que establece cualquier persona que tenga contrato por prestación de servicios debe estar afiliada a una ARL y debe estar realizando aportes a la ARL en los porcentajes que están allí determinados. Lo que va a hacer la ARL es cubrirle en caso de una enfermedad laboral o de un accidente laboral, un accidente que se derive de la labor que está desempeñando en ese momento. En ese caso sí tendría la cobertura, toda la atención médica, la incapacidad, incluso una pensión por invalidez también sería cubierta por parte de la ARL. Pero en el caso de la señora que nos llama, si le van a hacer una cirugía de la columna, pues una vez ella tenga su afiliación allí, su calidad de cotizante como pensionado, pues ya va a tener la cobertura en EPS y ahí va a tener todas las coberturas que suministran las entidades prestadoras de salud. Bueno, abogado, se me ocurre, si yo soy un vendedor ambulante, no tengo contrato de trabajo con ninguna empresa, pero trabajo y quiero pagar ARL, ¿lo puedo hacer? Se puede hacer en ese caso, claro que sí, doctora. Ahí hay un cotizante que se llama independiente por cuenta propia.
es la persona que no tiene ningún tipo de contrato, en ese caso aporta la salud, aporta la pensión y de manera opcional puede aportar a una administradora de riesgos laborales y también va a tener todas las coberturas del caso. Bueno, y a esta hora de la tarde siguen nuestros televidentes contactándose a través del 648-4820. Tenemos llamada. Liliana, buenas tardes, ¿desde dónde nos llama? Gracias, buenas tardes, doctora, desde la ciudad de Cali. Cali, cordial saludo para todos nuestros televidentes caleños que a esta hora se contactan. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Linares? Gracias, doctor Linares. Quiero preguntarle acerca de la pensión compartida. Mi esposo es jubilado por convención colectiva con el municipio y ahora en septiembre cumple los 62 años. A él lo jubilaron con 50 años de edad, 20 de servicio. Y cumple 62 años, lleva 12 años jubilado, pero trabajó 12 años antes de entrar al municipio por aparte y en pensiones le aparecen 1.446 semanas hasta ayer. Él quiere saber qué es la pensión compartida porque le dicen que lo van a compartir, entonces queremos saber qué significa eso y si esas semanas, 12 años anteriores que trabajó antes del municipio, se las devuelven o qué debe hacer, debe solicitar la devolución de esta semana o se las meten allí y fuera de eso también tiene bono pensional, entonces queremos saber qué trámite se haría allí. Muchas gracias, hasta luego. Abogado, ¿qué le podemos decir a Liliana? Bueno, la pensión compartida es una figura mediante la cual se asume esa pensión por parte de dos entidades simultáneamente. Puede hacer que, por ejemplo, Colpensiones asuma una parte de la pensión y un fondo como el FONSEP, por ejemplo, puede asumir la otra parte de la pensión. Es una pensión compartida. Él va a recibir su mesada efectivamente por parte de cada una de estas entidades. Compartida, pero en la forma de pago, en la forma en que se va a pagar, a liquidar. Efectivamente, quiere decir que cada uno le va a reconocer lo que le corresponde de acuerdo a los requisitos que él haya completado en cada una de estas entidades. Claro que sí, son situaciones especiales que se presentan y hay que tener en cuenta también que se va a sumar el total de lo que él reciba en los dos sitios de esa pensión compartida. Ese valor determina cuál es el porcentaje que él debe aportar en salud y ese valor determina, en caso de que sobrepase los 4 salarios mínimos, si debe realizar un aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Muy bien, entonces esperamos que le haya quedado clara la explicación a Liliana. A mí también me surgió la duda, pensión compartida, pero es compartida por la forma es compartida entre las entidades para pagarla, no es otro tipo de repartición, digamos. Bueno, ya a esta hora de la tarde siguen nuestros televidentes escribiéndonos a nuestro WhatsApp. Recuerde, 310-2223-051. Buenas tardes, me separé de mi esposa hace 3 años y hace 1 año hicimos separación de bienes. Si muero, ¿puedo dejarle la pensión a mi ex esposa? Tenemos 2 hijos, pero me gustaría dejársela a ella. Atentamente, Jesús Almeida. Abogado, este tema de que si yo le puedo dejar la pensión a alguien es muy común. Muchas personas dicen, bueno, y si yo le quiero dejar mi pensión a fulanito, ¿esto es posible? ¿Qué le podemos responder a nuestro televidente? Bueno, hay unas personas que si logran demostrar su derecho se convierten en beneficiarias de esta pensión, ya sea de sobrevivencia o de sustitución. Resulta que para el caso de las personas, el caso que nos mencionan hace un momento, si él en este momento tiene una pareja, una compañera permanente y llegase a fallecer, pues la persona que compartió con él los últimos 5 años de su vida tendría derecho a esa pensión, y si en algún momento estuvo casado, la persona que haya convivido con él 5 años de su vida en cualquier momento también tendrá derecho a esta pensión. Si él dice que ya se separó, que ya hicieron todo el trámite legal, bueno, en la Corte hace muy poco tiempo dijo, si esta separación se debió de pronto a algún caso de violencia intrafamiliar, esa persona que es su ex esposa también tendría derecho a esta pensión en la proporción que corresponde, o si la ex esposa estuvo en la casa cuidando a sus hijos mientras él completaba los requisitos para acceder a la pensión, también se haría acreedor a esta pensión, pero de todas formas
no se le puede quitar el derecho a una persona para otorgárselo a otra, sino que cada quien que llegue a demostrar en su momento los derechos adquiridos, pues va a gozar y va a ser beneficiaria de esa pensión de sobrevivencia. Pero abogado, si yo me separo de común acuerdo, no hubo violencia intrafamiliar, sencillamente decidimos divorciarnos, decidimos liquidar la sociedad conyugal, hacer lo que se conoce como separación de bienes, ¿ahí qué ocurre? En ese caso le correspondería la pensión en el 100% a la persona que en los últimos 5 años de su vida haya compartido como compañero o compañera permanente del causante de la pensión. Ok, es bueno aclarar estos temas porque pues muchas veces nuestros televidentes no tienen claro qué ocurre si me separo. Por ejemplo, me separo hace 10 años, 15 años, pero nunca liquidé la sociedad conyugal y actualmente convivo con otra persona hace más de 5 años. ¿Ahí qué ocurre, abogado? En ese caso, claro, como no se ha realizado el proceso legal, el trámite de separación, se corresponde entonces la distribución proporcional de esa pensión de acuerdo al tiempo que haya convivido con cada una de estas personas, se hace la repartición y a cada uno le correspondería un porcentaje de esa pensión. Bueno, tenemos televidente que se conecta a través del 648-4820. Mercedes, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama? Mercedes. Mercedes, parece que nuestra televidente no está en línea. Bueno. Continuamos con nuestros mensajes de WhatsApp. A esta hora de la tarde nos han escrito muchos televidentes. Recuerde, si no leemos su mensaje hoy, tranquilo, no se preocupe, en un próximo programa lo vamos a leer. Soy Jairo Cortés, tengo 65 años y 152 semanas cotizadas, pero 4 empresas no me salen registradas. ¿Qué puedo hacer? Los saludo desde Cali Valle. Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, si él tiene la posibilidad de demostrar que tuvo un vínculo con alguna de esas 4 empresas, ya sea a través de una certificación laboral, de un desprendible de pago o el simple carnet que le entregan a uno como identificándolo como funcionario de la compañía, y si esas empresas todavía existen, entonces él puede acercarse directamente al fondo de pensiones para que él manifieste que efectivamente tuvo un vínculo laboral con estas empresas y sea el fondo de pensiones el que inicie el cobro coactivo por omisión de la afiliación y el pago de la seguridad social en pensiones de esta persona, teniendo en cuenta que la deuda de pensiones no prescribe, entonces le podrían hacer efectivo ese cobro directamente el fondo de pensiones con las empresas en caso de que existan. Si no existen, pues ya es un tanto complicado el tema y lo que correspondería sería entrar a revisar cuánto tiene y solicitar pues una devolución de saldos o mirar, pues aquí yo veo que le faltarían como 22 años cotizando para poder acceder a las 1.300 semanas, cuál sería la posibilidad para poder acceder a esa pensión. Pero en este caso lo más aconsejable es primero verifique si tiene esas condiciones, acérquese al fondo de pensiones, que ellos se encarguen de ese cobro coactivo y una vez se haga efectivo el cobro, pues mirar cuántas semanas le quedaron y ahí sí ya podría tomar la determinación de seguir aportando o retirar lo que tenga allí acumulado. Abogado, hace unos días nos consultaba un televidente y nos decía, trabajé 3 años con una empresa, ahora necesito esos 3 años para pensionarme, la empresa me dice que ella paga el cálculo actuarial, pero no sé cómo hacerlo, debo demandar, la empresa puede conciliar. En este caso, cuando la empresa quiere pagar esos años que no pagó antes, ¿cuál es el procedimiento? Sí, en ese caso lo ideal es que la empresa realice el pago directamente ante el fondo de pensiones, que es el que finalmente va a reconocer esta mesada pensional. El cálculo actuarial normalmente lo hace directamente el fondo de pensiones, entonces si ellos tienen la idea de ponerse al día, pues lo mejor es que lo hagan a través de la planilla integral de liquidación de aportes directamente con la entidad administradora de pensiones y ya
con esos pagos que ellos realicen allí, pues él va a completar esos requisitos para poder acceder a su pensión. Entonces lo ideal es que ellos acudan directamente ante este fondo, realicen los pagos que estén allí pendientes y ya él podrá completar sus requisitos y podrá acceder a su pensión. Bueno, ya a esta hora de la tarde tenemos... Hola, buenas tardes. ¿Qué es una autoliquidación de aportes? La autoliquidación de aportes se trata de aquel monto de dinero que se debe pagar a cargo del empleador o trabajador independiente por concepto de pensión, salud y riesgos profesionales según corresponda, determinado por el mismo responsable del pago, es decir, de forma unilateral. Bueno, estas son las famosas planillas por las que nosotros liquidamos y pagamos los aportes a Seguridad Social. Y a esta hora de la tarde nuestra compañera Diana López se encuentra en la ciudad de Cúcuta y nos trae el siguiente caso. Compañeros y televidentes de Actúe en Derecho, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el barrio Latino, uno de los barrios que hace parte de la zona céntrica y comercial de la ciudad de Cúcuta. Y es que llegamos hasta esta zona para conocer el caso de una mujer que logró ser pensionada por enfermedad laboral. Sin embargo, tiene alrededor de un año tratando de recibir su bono de pensión. Doña Betty es una cucuteña que fue pensionada desde el 2017 por una enfermedad laboral. Sin embargo, tiene algunos años apelando por el bono pensional por sus años trabajados en otra empresa. Yo trabajé desde el año 1987 hasta 1999 en la Lotería de Cúcuta con el Fondo del Ahorro. Ahí yo trabajé durante todo ese tiempo y fui cotizando a Colpensiones, al antiguo Seguro Social. Y es que según esta mujer residente en el municipio de Los Patios, ha estado visitando la empresa encargada. Sin embargo, en el lugar le dicen que no le pueden dar información hasta que cumpla los 57 años. Tengo cotizados 813 semanas al antiguo Seguro Social, si tengo derecho al bono pensional. Con más de 800 semanas cotizadas, esta cucuteña quiere saber si puede apelar a su bono pensional por más de sus 10 años trabajados para una empresa de la ciudad. Abogada, ¿qué puede hacer nuestra televidente en un caso como estos? Gracias, Diana. Abogado, este tema pues me parece bastante interesante. ¿Ella puede reclamar su bono pensional? Bueno, lo que pasa es que este bono pensional no es un dinero que le entreguen directamente a la persona, ese es un dinero que se redime y se tiene en cuenta al momento de liquidar y calcular su mesada pensional. Muchas personas piensan de manera errada que este es un dinero que van a reclamar allí en efectivo directamente por ventanilla y no es así. Además, esta prestación tiene unas fechas, ¿no? Los bonos pensionales tienen una fecha de redención. Entonces hay que tener en cuenta cuál puede ser esa fecha y una vez lleguen a esa fecha se lo tendrán que reconocer dentro de su mesada pensional. No quiere decir que le entreguen este dinero directamente, sino que se lo van a entregar allí, se lo liquidan junto con la mesada que esté percibiendo y le empiezan a devolver este derecho que ella adquirió, teniendo en cuenta que sí cotizó efectivamente al Seguro Social o estuvo también laborando en alguna entidad pública. Cualquiera de esas dos situaciones le da derecho a su bono pensional. Bueno, ya a esta hora de la tarde siguen nuestros televidentes conectándose con nosotros a través del 648-4820. Tenemos a don Luis Enrique en la línea. Buenas tardes, ¿desde dónde nos llama? Buenas tardes, la llamo de aquí de Florida Blanca, doctora. Florida Blanca, cuéntenos, don Luis Enrique, ¿qué quiere que nuestro abogado le resuelva, le asesore? Bueno, yo la primera pregunta es, yo tengo 1.248 semanas, tengo 848 semanas en Colpensiones y tengo un bono pensional de la gobernación de 8 años, ¿sí? En la actualidad estoy pensionado por invalidez, ¿sí? Quisiera preguntarle al doctor si yo puedo completar las 52 semanas que me faltan para reclamar mi pensión por vejez, para tener derecho a que me hagan un préstamo en un banco por libranza y eso, porque lo ha hecho y me lo han negado.
por tener una pensión por invalidez. Esa es mi pregunta. Y si la pensión de invalidez en el momento en que yo fallezca le puede pertenecer a mi esposa o no, o la pensión muere ahí. Esa es mi pregunta, doctor. Bueno, don Luis Enrique, abogado, interesante. Si yo tengo pensión de invalidez, ¿puedo completar las semanas y acceder a pensión de vejez? Y si no logro lo de la pensión de vejez, mi pensión de invalidez puede ser pensión para mi esposa de sobreviviente. Sí, doctora, bueno, en ese caso hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, la pensión de invalidez, si se generó a raíz de un accidente laboral o una enfermedad laboral, sí es compatible con la pensión de vejez. Entonces, si esa fue la situación de don Luis que nos acaba de llamar, él también podría terminar de aportar, le falta muy poquito, 1 año, y se podría quedar con las 2 pensiones, la de invalidez por riesgo y la de vejez. Pero si la pensión de invalidez se generó a causa de una enfermedad de origen común, esa pensión no va a ser compatible con la de vejez. Entonces, una vez él complete sus requisitos para pensionarse por vejez, ya no va a quedar con su pensión de invalidez. Bueno, esa será la primera situación que él tendría que considerar allí. Segundo, pues la pensión de invalidez, si la pareja de él depende económicamente y ha logrado demostrar pues que convive como cónyuge o como pareja permanente, pues tendría una posibilidad de tener derecho a esta pensión como sustitución en caso de que llegase a fallecer don Luis. Ah, bueno, muy interesante. Entonces recuerde, si su pensión de invalidez es lo que se conoce comúnmente como de origen común, valga la redundancia, usted no podría acceder a pensión de vejez. Pero si su pensión de invalidez es una prestación que está haciendo a cargo de la ARL, entonces allí usted sí podría completar las semanas y acceder a la pensión de vejez. Entonces, don Luis Enrique tiene que revisar y mirar de dónde viene su pensión. Bueno, ya a esta hora de la tarde continúan nuestros televidentes conectándose a través de Facebook Live. Tenemos la siguiente pregunta. Dice Gonzalo Fernández: buenas, tengo 61 años, estoy cotizando desde los 17 y nunca he dejado de cotizar. ¿Tengo que seguir cotizando? ¿Qué le decimos a don Gonzalo, abogado? Bueno, Gonzalo, en este caso es importante revisar su historia laboral. Revise su historia laboral, lo puede hacer de manera virtual a través de internet. Usted se conecta ahí con su fondo de pensiones y revise su historia laboral. Ahí le va a indicar cuántas semanas tiene. Si ya sobrepasó, si está cotizando desde los 17 años, pues ya tuvo que haber sobrepasado el número de semanas de las 1.300 y solamente le faltaría completar la edad para poder acceder a su pensión. Pero revise por favor su historia laboral para verificar que todas las empresas en las cuales usted ha laborado le han realizado las cotizaciones respectivas y no vaya a tener de pronto algún faltante allí cuando haga su solicitud. Eso principalmente. Y que se vuelva un hábito nuestro revisar nuestra historia laboral, que no sea solamente cuando estemos a puertas de acceder a nuestra pensión. Bueno, abogado, ya a esta hora de la tarde continúan nuestros televidentes conectándose a través del 648-4820. Tenemos a la señora Lía. Buenas tardes, ¿desde dónde nos llama? Buenas tardes, doctora, la llamo desde aquí el municipio de Santander. San Gil. Un saludo cordial para estas bravas tierras de Santander. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, doctora, mi papi le dieron la pensión por incapacidad laboral. Él falleció y solamente recibió pues 2 cuotas monetarias de la pensión. Yo quiero saber si mi mami puede acceder a tomar esa pensión que dejó mi papi por invalidez laboral. Abogado, un caso parecido al anterior, pero aquí sí tenemos claro que es una invalidez por tema laboral. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? Sí, igual, doctora, si la persona en su momento
adquirió el derecho para obtener esa pensión de invalidez y ahora falleció y la persona que le sobrevive pues depende económicamente o dependía económicamente de él y logra demostrar que fue su cónyuge o compañera permanente, entonces va a tener derecho a esa pensión como una pensión de sustitución. Debe acercarse y hacer los trámites para reclamar la sustitución pensional. Así es, debe acercarse al fondo de pensiones, le van a exigir una serie de documentos para demostrar efectivamente que ella tiene el derecho y le van a hacer el reconocimiento. Ok, entonces ya sabe, tiene que, Lía, que su mamá se acerque al fondo de pensiones, lleve la documentación que tiene el derecho a que le sustituyan esta pensión a ella. Bueno, continuamos con nuestros fieles televidentes que se contactan a través del 310-2223-051, mensaje de texto. Dice, me llegó un requerimiento para responder por la falta de pago de pensión de un trabajador en el año 2006. Averigüé y son pagos de máximo 7,000 pesos durante 4 meses. Al parecer fue un error en el pago. ¿Estas deudas prescriben o qué puedo hacer? Soy Mario Mendoza. Abogado, creo que estos temas pensionales no prescriben. Exactamente, doctora, estos temas pensionales no prescriben, entonces como veo que se trata de algunos ajustes que de pronto tienen que ver con los redondeos o las aproximaciones que se hacen al momento de realizar estas cotizaciones, la invitación es acercarse a su fondo de pensiones porque ellos tienen allí unas personas que se dedican a conciliar estos saldos, que son sumas mínimas. Ellos se dedican a conciliar estos saldos y lo que hacen es realizar ajustes a través de la página para que pueda quedar al día. Si efectivamente se logra identificar que estos valores corresponden a valores que se dejaron de pagar y no son precisamente por aproximaciones o redondeos, pues le darán la posibilidad también, le indicarán cuál es el mecanismo, si es de años anteriores, para que pueda efectuar estos pagos. Y si es de años que corresponden al 2006 hacia adelante, podrá hacer estas correcciones a través de la planilla integral de liquidación, utilizando la planilla de correcciones que ha sido determinada para tal efecto. Bueno, y seguimos saludando a nuestros cibernautas fieles que a esta hora se conectan con nosotros a través del Facebook Live. Tenemos a Cheo Bayer, tenemos a Beatriz Caballero, tenemos a Laura Lisset Liscano Villamizar, tenemos a Luz Dari, tenemos a Cecilia Gómez, tenemos a Marta Liliana Ramírez Silva, tenemos a Gonzalo Cala Vega, a Sonia Vega, tenemos a Fabián Toledo Niño, nuestro televidente que se conecta desde España, tenemos a Alejandro Pedrosa, tenemos a Janet Rangel Ríos y tenemos el siguiente mensaje que nos llega precisamente a través de Facebook Live. Dice Simenita Mantilla Vargas, hola, buenas tardes, quisiera saber, mi mamá tiene 60 años y 1.042 semanas. ¿Ella puede acceder a media pensión? Abogado, expliquémosle un poco a nuestros televidentes porque es común que nos hagan esta pregunta. ¿Existe una media pensión? ¿Yo puedo en alguna época de la vida o por algunas razones acceder a media pensión? De ninguna manera, doctora, no es posible. Acá están totalmente definidos los requisitos para acceder a una pensión. En el caso de las mujeres, pues 57 años con las 1.300 semanas si está en el régimen de prima media, y si está en el régimen de ahorro individual, entonces también tendríamos que revisar si ya tiene las 1.150 semanas y el capital que ella tenga allí acumulado para poder acceder a esa pensión. Pero no va a ser posible de ninguna manera negociar o pedir simplemente la pensión, la media pensión o la pensión proporcional, porque hasta tanto no se completen los requisitos no tendrá esa posibilidad. Como está muy cercana a completar las 1.300 semanas, mi consejo es que se haga un esfuerzo económico para poder seguir aportando ese poco tiempo que le queda para completar las 1.300 y pueda acceder finalmente al 100% de su pensión, que es lo ideal.
Abogado, aproximadamente en años, ¿cuánto le falta? ¿2, 3 años? Sí, son 1042 semanas lo que nos dijo que ella tenía, le harían falta más o menos como 4 años, aportando para completar sus 1300 semanas, teniendo en cuenta que cada año tiene 52 semanas. Bueno, sería bueno recomendarle, si tiene la posibilidad de seguir cotizando, hágalo. Hágalo porque le falta muy poco. Dentro de 4 años se pasan volando y usted va a tener el derecho a su pensión, que va a ser para todo el resto de su vida, y cuando usted fallezca, pues si tiene quien llene los requisitos para obtener la sustitución, lo va a poder hacer. Entonces, le falta poquito, ánimo, otro esfuercito y cotice 4 años más. A esta hora de la tarde tenemos televidente en línea, don Vicente Sánchez. ¿Desde dónde nos llama, don Vicente? Acá de Bucaramanga, Real de Minas. Don Vicente, cuéntenos, ¿qué le quiere preguntar al doctor Linares? Sí, muy buenas tardes, doctores. Gracias. Lo siguiente, me voy a poner en la posición de mi compañero. Él se encuentra en los Estados Unidos, solicitó la historia laboral y solo le sale de la ley 100 en adelante los tiempos servidos, más no le salen 10 años aproximadamente, 5 que trabajó en la alcaldía de Bucaramanga y 5 que trabajó en el Banco de la República. Para solicitarle a Colpensiones que actualice la historia laboral, ¿se necesita un poder especial o de una vez en ese mismo poder autorizarme a mí para hacer la gestión? Porque él no alcanza a pensionarse. Es reclamar, ¿cómo se llama esa situación? Sí, o sea, que le reconozcan el tiempo que sirvió en los diferentes entes y se haga efectivo, ¿no? Ok, don Vicente. Esa petición, y Colpensiones está en la obligación de actualizar la historia laboral, dándole uno la información dónde laboró antes de la ley 100. Gracias, muy amable, doctor. Bueno. Con la línea. Abogado, este tema nos lo han consultado en varias oportunidades. Esto ocurrió cuando se migró del Seguro Social a Colpensiones. ¿Cómo puede hacer don Vicente para lograr que su compañero, como él dice, tenga este derecho? Bueno, los trámites que se van a realizar a través de un tercero requieren algún tipo de autorización. En este caso, él debe conceder una autorización, un poder especial para que esta persona actúe a nombre de la persona que se encuentra fuera del país. Entonces, lo que sí debe hacer el Colpensiones es actualizar toda esta información de los años laborados anteriormente, incluso el Instituto de Seguros Sociales, porque son unos derechos adquiridos que la persona ya tiene, que no se van a perder de ninguna manera. Entonces ellos tienen que proceder a la actualización de esta información y una vez esté actualizada la información, revisar si ya con esos requisitos puede acceder a la pensión y si no, solicitar la respectiva indemnización sustitutiva para que se le haga ese reconocimiento, y si lo va a hacer a través de un tercero, pues que tenga todos los poderes absolutamente firmados. ¿Tiene alguna formalidad especial este poder, alguna cosa especial que deba hacer? Normalmente, ahorita con el tema de la pandemia, pues ya no se está exigiendo tanto el trámite notarial, pero sí se requiere que venga con las firmas y al menos la huella que permita identificar la autenticación de estos poderes. Entonces, Colpensiones se encarga, lógicamente, de verificar que sí corresponda a la persona para poder proceder con ese trámite. Ok, abogado. Y a esta hora de la tarde continúan nuestros televidentes enviándonos mensajes a través de WhatsApp. Nos dice nuestro televidente: buenas tardes, tengo las semanas completas cotizadas y 53 años. También tengo beneficio del gobierno en pensión y pago salud independiente. ¿Puedo suspender el pago o tengo que seguir pagando? Soy Nancy. Abogado, ¿qué le decimos a Nancy? Bueno, Nancy, si tiene un beneficio del gobierno, un subsidio de apoyo a la pensión, pues lo ideal es no realizar los aportes como independiente, porque en algún caso se podría generar conflicto entre estos dos pagos. Si la persona
está con un apoyo del gobierno es porque no tiene las condiciones para efectuar una cotización normal en pensión. entonces siga simplemente realizando el aporte con lo que le está otorgando el gobierno para que no vaya a tener ningún tipo de conflicto al momento de seguir obteniendo ese reconocimiento, y ya cuando complete los requisitos pues podrá acceder de manera normal a su pensión. Bueno, abogado, a través de nuestro Facebook Live también tenemos mensajes que nos envían nuestros cibernautas. Estos son cibernautas los que se conectan a través de Facebook Live. Perdón, era mensaje de WhatsApp. Dice, soy Edgar Lindarte, tengo 58 años y 680 semanas cotizadas. ¿Qué pasaría si no sigo cotizando cuando cumpla mis 62 años? Abogado, le faltan 4 años. ¿Qué le recomendamos? ¿Que continúe cotizando? Pues le faltan 4 años, doctora, para completar la edad, pero para completar la semana le faltarían casi 12 años. Entonces, bueno, es un tiempo bastante extenso. Pues lo que pasa es que cuando la persona no sigue cotizando, pues ahí no tiene ninguna dificultad en cuanto a que se vaya a ver afectada su pensión. El problema es que en caso de pensión por invalidez o pensión por sobrevivencia, se revisa que la persona haya cotizado durante los últimos 3 años al menos 50 semanas. Si él dejó de cotizar y tiene infortunadamente alguna de estas dos situaciones, pues no va a tener ningún reconocimiento por el hecho de haber dejado de cotizar determinado tiempo. En este caso, pues como le falta tanto tiempo, podría revisar la posibilidad de solicitar una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva para que pueda acceder y disfrutar de ese dinero que le van a entregar allí, lo que ha ahorrado durante su vida laboral. De igual manera tendría que esperar a cumplir los 62 años. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Buenas tardes. ¿Qué es una pensión de orfandad? Tendrán derecho a la pensión de orfandad cada uno de los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, así como los adoptivos en los casos previstos legalmente, siempre que al fallecer el causante sean menores de 18 años o estén incapacitados para el trabajo y que aquel hubiera cubierto el periodo de cotización exigido. La pensión de orfandad se abonará a quien tenga a su cargo a los beneficiarios. También se reconocerá como prestaciones en favor de familiares, derecho a pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación o invalidez, en quienes se den, entre otras, las circunstancias de haber convivido con el causante y a su cargo, ser mayores de 45 años y solteros o viudos, acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante y carecer de medios propios de vida. Bueno, y ahora sí vamos con nuestro mensaje de Facebook. Dice Mario Ramírez, buenas tardes, mi nombre es Mario. Este año me salió sentencia de pensión por discapacidad con el Ministerio de Defensa, pero yo tengo 800 semanas cotizadas en Porvenir. Mi pregunta es, ¿esas semanas cotizadas se me pierden o qué pasa con eso? Gracias. ¿Qué pasa con eso, abogado? Bueno, en este caso, doctora, si Mario tiene una discapacidad del Ministerio de Defensa porque pertenece de alguna manera a las fuerzas militares, en tal sentido debería estar en el régimen de excepción. Ese no puede estar cotizando al régimen de excepción y al régimen de prima media simultáneamente. Tendría que acumular todo el tiempo que ha cotizado en un solo lado para que le hagan el reconocimiento. Entonces, ese régimen de excepción tendrá que solicitar al fondo en el cual haya cotizado las otras semanas que le pasen ese tiempo allí para que se haga un solo reconocimiento en el momento en que él pueda acceder a la pensión de vejez también. Y tenemos nuestra última llamada al 648-4820. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cecilia. ¿Con quién hablamos? ¿Quién? Cecilia. Cecilia, ¿cuál es su inquietud, Cecilia? Doctora, es que mi esposo tiene 1.800 semanas más o menos cotizadas porque él lleva desde los 16 años trabajando
Entonces la pregunta mía es, él está por fondo privado. Yo inclusive le había dicho que por qué no hacíamos las vueltas para pasarlo a Colpensiones, pero es muy difícil ya, porque a él le faltarían apenas 3 años para pensionarse, porque él tiene 59 en este momento, va a cumplir 59. Mi pregunta es, si él tiene 1.800 semanas, en 3 años que se vaya a pensionar, ¿el fondo privado tiene los fondos suficientes como para que él por lo menos acceda a una pensión mínima? Esa es mi pregunta, porque estoy con duda, porque no he podido ir con él a que haga esa vuelta. Abogado, ¿qué le podemos decir a esta televidente claro, preocupada por la pensión claro de su marido? Pues sí, doctora, ya en el régimen de ahorro individual 1.150 semanas es el mínimo de semanas requeridas, él ya la sobrepasó. Aquí lo que tendría que revisar es, de acuerdo al capital que tenga acumulado, tendría derecho, claro, a una pensión de un salario mínimo, que es lo mínimo que se puede recibir en Colombia, y pues esa pensión se la van a otorgar pues por el tiempo que él vaya a estar allí. Es un tema de manera vitalicia, de todas formas. No hay problema por los fondos, siempre se la va a reconocer. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo en nuestro programa. Y recuerden, mañana, accidentes de tránsito. Nos vemos mañana. Feliz tarde. El anterior programa fue una realización del Canal TRO.